Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a hacer una introducción a todo el libro de Tito. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer en Tito, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. El apóstol Pablo, una de las primeras cosas que enseña, siempre que ha enseñado las cartas pastorales, lo que es 1 Timoteo, 2 Timoteo y ahora en Tito, lo que él recomienda es que siempre que el que tiene una congregación o piensa abrir alguna congregación, que lo indispensable, él dice que debe ser que, dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Amén. Que no tenga ninguna tacha. Que el hombre sea una persona que vive una vida totalmente en santidad. Amén. Que la gente no tenga nada que decir del comportamiento de él. Entonces que sea una persona irreprensible. Dice que sea irreprensible como administrador de Dios. Dice, no soberbio, no iracundo. Que no sea una persona ni soberbia ni iracunda. Dice, no dado al vino, que no sea tomador, que no sea pendenciero, que no sea peleón, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Entonces la persona que va a buscar un ministerio o que piensa abrir una iglesia, piensa hacer una obra, abrir una obra, una iglesia, algo pues así, dice que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Versículo Tito 1.8 dice, entonces debe tener mejor que estas cualidades, dice, si no hospedador. Debe ser hospedador. No debe ser ninguna persona que le gusta la avaricia, ni nada de eso, ni pendenciero, sino que debe ser tener una persona hospedador. Una persona que le gusta hacer obras. ¿Amén? Que le guste ayudar a las personas. Amante de lo bueno, sobrio, justo. Amén. Que debe actuar siempre con justicia. Santo. Debe ser una persona que es santa. Dueño de sí mismo. Amén. Entonces, mire, estas son las cualidades que el apóstol Pablo dice para alguien que necesita, que va a empezar un ministerio. Amén. Versículo 9. Ahí mismo en Tito, capítulo 1, versículo 9 dice, retenedor de la palabra, fiel, como ha sido enseñada. Amén. Debe ser una persona que conozca la palabra de Dios y que siga los pasos de la sana doctrina como ha sido enseñada. Amén. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice que no debe ser un neófito. Amén. Que es una persona que enseñe, una persona que sepa las cosas de Dios, una persona que no sea un nuevo creyente, sino que lleve muchos años en el Evangelio para que conozca bien la palabra de Dios. Amén. Y así también para saber qué testimonio tiene. Amén. Entonces sigamos en el 1.16, dice, todas las cosas son puras. Versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, pero para los, versículo qué, capítulo 1, versículo 17, dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Entonces, mire, dice el apóstol Pablo que si nosotros que la persona que es administrador de las cosas de Dios no anda viviendo una vida en santidad, dice que estamos que nosotros profesamos conocer a Dios, pero con nuestros hechos estamos negando a Dios. Entonces dice la palabra que debe ser entonces deben ser personas santas, personas que la verdad viven una vida en santidad para poder enseñar. En 2 Timoteo 2.2 dice
Dice, ya es un exhortamiento a todas las personas de la iglesia, ¿no? A los que trabajan en la iglesia, a todos los que están en la iglesia. Dice, que los ancianos sean sobrios, sanos, prudentes. ¿Amén? Dice que los ancianos sean, ¿qué? Sobrios, sanos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y también ahí mismo exhorta que a las ancianas, dice que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Amén. Entonces aquí podemos ver que ya en el capítulo 2 ya viene que para la iglesia, amén. Para las personas que están en la iglesia, para los ancianos, para los que trabajan en la iglesia, los que colaboran, amén. Entonces todos tienen que ser que de buen testimonio, amén. Dice, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, amén. Entonces mire, por eso tenemos que nosotros que dar testimonio para que el adversario que se avergüence y no tenga nada malo que hablar de nosotros, amén. Entonces, por eso, entonces también ya estamos hablando que el apóstol Pablo escribió a Tito, le escribió 1, requisitos para los obispos, 2, para las personas que colaboran en la iglesia, que son los ancianos, amén. Pero igualmente eso también tenemos que tomarlo que nosotros en cuenta también, ¿no? No que porque no estamos en la iglesia, que porque no ejercemos ningún ministerio, vamos a hacer lo que queramos, no. Porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Entonces tenemos que también vivir una vida en santidad. En el capítulo 3 ya habla directamente ya como para el pueblo normal, ¿no? Para la iglesia, para la feligresia. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Amén. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrándonos con toda mansedumbre para con todos los hombres. Entonces, el apóstol Pablo dice que debemos ser ¿qué? Mansos, que debemos ser sobrios, amén, que debemos estar dispuestos para toda buena obra, amén. Dice, porque Tito, capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborreciéndonos unos a otros. Amén. Entonces, mire, en ese tiempo, antes de conocer a Cristo, éramos así. Entonces, ahora debemos que ser ¿qué? Amables. Dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces tenemos que ser ¿qué? Unas nuevas criaturas. Amén. No conforme a lo que hacíamos conforme a nuestra vida pasada, no, sino que ahora en esta vida debemos vivir ¿qué? Santa y piadosamente. Tito, capítulo 3, versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó, no por obras de no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mire, Dios no tuvo misericordia con nosotros, Dios no nos ha revelado su palabra, ni ha tenido misericordia de nosotros, dice la palabra de Dios, no por obras que nosotros hayamos hecho, amén, sino que Él tuvo misericordia de nosotros y nos ha enseñado su palabra para que nosotros empecemos a caminar en la palabra de Dios, amén. Entonces no descuidemos esa salvación tan grande que el Señor nos ha dado, amén, porque esa palabra que es de nosotros si descuidamos esta salvación tan grande, amén. Entonces no podemos descuidar esta salvación, porque mire la misericordia que dice el apóstol Pablo que tuvo Dios con nosotros, amén. No porque nosotros hayamos hecho algo bueno, Dios tuvo esa misericordia de derramar sobre nosotros su Santo Espíritu, amén.
o enseñarnos a conocer su palabra, sino que algo volvió en nosotros. ¿Amén? Por su misericordia. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Tuvo misericordia de nosotros. ¿Y nos qué? Y nos reveló su palabra. Para que nosotros anduviéramos en ella. Amén. Como dice la palabra de Dios, Juan dice, no es que nosotros lo hayamos escogido a él. Dice, vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. Entonces, mire, Dios nos ha elegido a nosotros. Entonces, mire el privilegio que Dios nos ha dado a cada una de las personas que empezamos a conocer la palabra de Dios. Amén. De que Él tuvo esa misericordia para que nosotros, ¿qué? Le buscásemos. Amén. Para que nosotros tuviéramos ese deseo de estar a toda hora buscando de Dios, buscando de su santa presencia. Amén. Entonces debemos dar siempre gracias a Dios por la misericordia que Él tuvo con nosotros. Amén. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, dice que Dios confió su palabra, ha confiado la palabra de Dios en nosotros. Amén. Dice el apóstol Pablo también, dice que nosotros somos ¿qué? Embajadores de Cristo. Amén. Entonces mire la misericordia que tuvo Dios con cada uno de nosotros, que para que nosotros ¿qué? Le buscásemos. Amén. Y que nosotros conociéramos ¿qué? Su palabra. Amén. Otro punto de que entonces la enseñanza total del apóstol Pablo entonces, amén, de que debemos vivir ¿qué? Una vida en santidad. Amén. Y también el apóstol Pablo especifica de que la ley dice que el fin de la ley es Cristo. Amén. Entonces el apóstol Pablo en todas sus enseñanzas también nos enseña de que ya la ley pasó. Amén. Que estamos en un nuevo pacto y que la salvación también se pierde. Amén. Dice, porque no era el reino de Dios ni los adultos, ni fornicarios. Y dice, todo pues lo que es conforme a la carne, todos los que practican la obra de la carne, dice el apóstol Pablo, que no heredarán el reino de Dios. Entonces Dios los bendiga a todos. Tengan un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Sí. Y no olvidemos, como dice la palabra de Dios, que sin santidad nadie verá a Dios. Bueno, Dios los bendiga a todos.